se han comportado. Hay alguien así. E você, como é que Temos o Pedro Mendes, acho que muitos daqui já conhecem, porque ele é da Universidade Nômade. E temos o Luiz Alencar, do Ocupa Rio, que está aqui também. Então, vou pedir para que vocês venham à mesa e a gente comece. Geralmente, para quem não conhece, a gente trabalha assim, uns 30 minutos mais ou menos para cada um falar, e depois a gente abre um bate-papo, uma conversa, até o final da tarde, e aí a gente continua no cafezinho fora. Boa tarde. Quisiera cumplimentar y expresar que es una honra y placer poder hablar y compartir algunas ideas a propósito del 15M en esta casa, en esta fundación. Agradezco al profesor Mauricio, al profesor Giuseppe Coco, la posibilidad de compartir estas ideas. Me disculpen por el portuñol ruin, mas procuraré aprender en esta estancia en Bauru, en la UNESPI, para progresar en mi lengua portuguesa en mi fala. Hoy voy a plantear mi exposición sobre 15M desde la perspectiva de la comunicación emancipadora y algunas reflexiones del momento actual y las propuestas de futuro que pueden acontecer en España, intentando establecer algunas ideas básicas al respecto. Quisiera comenzar con una cita de Edward Palmer Thompson a propósito de los sujetos políticos y de la nueva generación de jóvenes y de activistas que en España han logrado la lideranza de este proceso de mudanza importante del movimiento 15M. La cita dice lo siguiente: o sujeto político no es, sino que siempre está siendo, y está siendo porque está en la lucha. Y esa idea de Edward Palmer Thompson es importante, como vamos a observar, porque tanto en la interpretación de los actores políticos del movimiento 15M, como los problemas también con los que concluiré mi fala, mi palestra, a propósito de qué objetivos o retos teóricos y prácticos políticos tiene el movimiento ahora, tienen que ver con esta idea de proceso de construcción, de proceso muy abierto, a diferencia de otras experiencias políticas en España, en la propia transición democrática y desde luego en el movimiento político y sindical de la izquierda. Yo resumiría esta construcción en la cita de Thompson como el paso de la Baby Boom Generation, de la que yo formo parte, y quisiera comenzar mi interpretación explicando desde dónde yo falo, cuál es mi anclaje político y social, para que entiendan algunas interpretaciones a propósito de 15M, a lo que se ha dado en llamar la Nini Generation, ¿no? La situación de falta de vivienda, de falta de trabajo, de empleo y próximamente de falta de salud pública y de educación pública, los procesos de privatización que vive la ciudad. Desde donde yo falo, digo, para interpretar también las visiones diferentes que hay sobre 15M. Yo falo de un contexto en el que inicia en España el proceso de lo que hoy llamamos precariedad. Años 70, con una transición democrática, o primer gobierno en la democracia de la izquierda, es la importancia de las tecnologías de la comunicación, pero realmente antes del 15M hubo atentados de Atocha y hubo un proceso de convocatoria de multitudes en línea que justamente da cuenta de la capacidad de autogestión, de autoconvocatoria, de proceso de interrupción de la agenda política, de intervención en el debate político. Tiene un trabajo, no voy a incidir mucho en estos antecedentes, tiene un trabajo del colega comunicólogo Víctor Sampedro de la Universidad Rey Juan Carlos, publicado sobre qué aconteció con la telefonía móvil, internet, en los procesos de la elección que llevó a Rodríguez Zapatero a la presidencia y la autoconvocatoria a través de esas redes. Esos espacios dan cuenta de una nueva realidad y yo creo que el 15M aporta al menos 5 elementos importantes. Voy a señalar en mi exposición alguno de ellos, porque no va a dar tiempo a todo. Me concentraré en el tema de las TICs y los debates de la crisis de la institucionalidad que vivimos. Primero y fundamental, con estos antecedentes que citaba, es evidentemente las nuevas formas de autoorganización a través del uso de las TICs. Como digo, tiene antecedentes en el movimiento Ocupa, tiene antecedentes en la plataforma de lucha contra la pobreza y el 07, y por supuesto los atentados de Atocha,
y el movimiento que aconteció posteriormente previo a las elecciones generales. En segundo lugar, un elemento importante que se está viviendo hoy día es la construcción de una nueva economía, el debate sobre los procomún, que tiene que ver con muchas de las experiencias que está viendo, como los bancos do tempo, economía de trueque. Mi propia ciudad, en Sevilla, han proliferado a partir de la intervención del 15M en los barrios, monedas alternativas y economías de trueque, intercambio, al margen de lo que sería la lógica capitalista, como forma de resistencia y también de articulación de sociabilidad. Tercer aspecto que me parece muy importante en términos de cultura política para España es la ruptura de la agenda pública, de la agenda setting, de la agenda dominante, del mainstream, el pensamiento dominante de los medios. Estamos hablando de un país con una alta concentración de medios de comunicación, con falta de espacios públicos, a pesar de que existen televisiones y canales públicos. Y la ruptura 15M fue una ruptura de esa agenda setting, pero también la creación de otros espacios públicos. Aquí hay un largo debate interesante al respecto, porque mucha gente piensa que la alternativa son las redes sociales, mas está demostrado en el netactivismo que si no hay una ocupación de espacio público, físico, material, la plaza, el netactivismo no sirve absolutamente para nada. En ese sentido hay que señalar que esa ruptura de espacio público, de complementariedad entre lo virtual y lo real, entre el espacio físico de los espacios urbanos, las ciudades, y la ruptura de agenda a través de las redes sociales fue significativo para la irrupción del movimiento 15M y todavía sigue siendo significativo. En cuarto lugar, yo señalaría la emergencia de una nueva cultura política, los síntomas de la emergencia de una nueva cultura política, que en parte se explica por la nueva generación, por esta cultura del precariado al margen del mercado laboral, que ya fue una crisis importante respecto a los modelos sindicales y a la relación dentro de las organizaciones de izquierda de esta nueva generación, que algunos interpretan que está despolitizada, y en realidad es que expresan otra forma, otra sensibilidad, otra cultura política muy diferente a la habitual en el espacio político reductivo que hay en el país. Y por último, un tema que podríamos plantear en el debate, que me parece importante, es la crisis de la institucionalidad europea, en la medida que 15M también plantea una crítica a la política comunitaria, a Bruselas, a los eurócratas que están planificando las medidas de déficit público cero, y por tanto en ese sentido es una impugnación a la totalidad del modelo de construcción europea, aunque sea un problema que se traduce en una crisis específica del Estado-Nación en España. Evidentemente tiene que ver con procesos estructurales de transformación, no voy a detener mucho, pero en el ámbito de la comunicación, lo que se ha dado en llamar cultura Facebook, el paso a lo masivo e interpersonal, plantea transformaciones importantes de lo que Castell denomina el paso de la comunicación de masas a la autocomunicación masiva, en la que los usuarios son activos participantes. Y esa lógica explica, pero no totalmente, el caso español. Y el caso español es diferente por varios motivos. Primero, porque la historia política, la cultura política en España es de bajo nivel deliberativo, o en otros términos, la historia política de España es la historia del absolutismo y episódicamente momentos de democracia en términos de cultura política deliberativa, de pluralidad y de diversidad de corrientes ideológicas expresadas en la arena pública. Una primera ruptura importante en este sentido de la llamada Mini Generation es justamente la apertura de espacio. Estamos hablando de un sistema hiperconcentrado de medios, de un sistema político partidario restrictivo y de una crisis también de representación heredado de una transición democrática que algunos desde la izquierda considerábamos errada, no pertinente en el sentido de la transformación.